Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente al podcast del profesor Ángel Rosa sobre temas políticos y la actualidad puertorriqueña. Estamos, cuando yo estoy hablando con ustedes, en medio de la semana, de la gran semana de las vacaciones de verano en Puerto Rico. Esta es la semana del 25 de julio, que este año, al caer viernes, hace un puente hasta el 27, que es el lunes. Así que mucha gente está aprovechando estos días para descansar prolongadamente. Donde quiera que usted esté y si nos está viendo, gracias por suscribirse y por sintonizar estos podcasts cuando los compartimos con ustedes. Precisamente sobre el contexto del 25 de julio, una fecha muy controversial en la historia de Puerto Rico. 25 de julio, por ejemplo, para la tradición católica, es el día de Santiago Apóstol, una celebración, una conmemoración en el rito católico muy querida en el Puerto Rico de antaño. También esa fue la fecha en la que la infantería de marina del ejército de los Estados Unidos, los de la marina de los Estados Unidos, los Marines, invadieron a Puerto Rico en el año 1898 como parte de las hostilidades de la guerra hispanoamericana y reclamaron la colonia española desde antes del Tratado de Paz para el dominio estadounidense. Y desde entonces hasta nuestros días hemos permanecido bajo los Estados Unidos. Y posteriormente, más cercanamente, fue la fecha en la que ocurrieron los asesinatos del Cerro Maravilla, en los que murieron dos jóvenes independentistas llevados allí por un agente encubierto de la policía en el año 1978 y que generó una investigación que finalmente terminó con el gobierno de Carlos Romero Barceló, por allá por la década de los 80, principios de los 80. Pero el 25 de julio, al ser también una fecha tan controversial, fue la fecha que se escogió dentro del proceso de la Asamblea Constituyente de 1950, bajo la Ley 600 del Congreso de los Estados Unidos, que autorizó al pueblo de Puerto Rico a redactar una constitución para proclamar esa constitución. Es curioso porque no se debió haber proclamado el 25 porque no había terminado el proceso de enmiendas al que sometió el Congreso de los Estados Unidos a la Constitución. Pero había prisa por sustituir la fecha del 25, la fecha aquella de la invasión, por la fecha de la Constitución. Y yo pienso que esa es la razón por la cual coincide también el 25 de julio, a pesar de que todavía no se habían ratificado las enmiendas que el Congreso, el Senado principalmente, obligó. Y andando el tiempo, el 25 de julio, de ser una celebración con desfile militar y desfile cívico, cultural, fue perdiendo la importancia que igualmente fue perdiendo la relación política de Puerto Rico con los Estados Unidos, y en la medida en la que los grupos de la oposición al Partido Popular Democrático, dominante por entonces, lograron afianzar en el electorado puertorriqueño, pues la realidad de que con el 1952, aunque hubo un paso de adelanto en las aspiraciones de autogobierno y de autonomía de los puertorriqueños, fue muy poco lo que cambió la situación de subyugación territorial a la que Puerto Rico está sometido como territorio de los Estados Unidos y bajo el pleno dominio y gobierno del Congreso. Para los populares, para el Partido Popular, ha sido siempre una fecha de avivamiento. Cuando estaban en el poder era una fecha de afinar la maquinaria, de afinar la movilización de empleados públicos, de, por así decirlo, desarrollar y ejercitar el mollero, el músculo político de la movilización política. Y cuando ha estado fuera del poder el Partido Popular, que es la mayor parte del tiempo en los últimos 25 años, pues ha sido una fecha para tratar desde ahí de repuntar políticamente y de organizar una oposición que sea capaz de ganar las elecciones. Así fue
Por ejemplo, cuando estuvo en el poder Pedro Rosselló, así fue cuando estuvo en el poder Luis Fortuño, y así ha sido en los 3 gobiernos corridos del Partido Nuevo Progresista que Puerto Rico ha tenido desde 2016 para acá. Pero el Partido Popular difícilmente quiere enmarcar el 25 de julio dentro de la discusión del tema del estatus político, porque ese es el tema más frágil para el Partido Popular, es el tema en el que menos conquistas han tenido en los últimos tiempos, es el tema en el que el Partido Popular además enfrenta una limitación porque el tema del estatus divide a los populares, los pone a pelear, a los que piensan que el Estado Libre Asociado debe ser autónomo dentro de la cláusula territorial y permanecer siendo un territorio, y a los que piensan que debe evolucionar fuera de la cláusula territorial y convertirse en algún arreglo nuevo de libre asociación con los Estados Unidos. Y esas divisiones, cuando se están en oposición y fuera de año electoral, siempre afloran. Por lo tanto, al liderato popular tampoco le ha sido particularmente interesante celebrar la fecha. Han cumplido con algún municipio que invita y hacen alguna actividad. Este año están intentando que sea distinto y hemos visto toda una iniciativa de Pablo José Hernández, el comisionado residente y presidente del partido, para mover gente y para demostrar una movilización hacia la ciudad de Mayagüez, que es donde se va a celebrar por los populares, lo que muy favorable y acomodaticiamente los populares llaman el Día de la Constitución, para no hablar del Día de la Relación Política, porque en efecto no es el Día de la Relación Política, salvo que se coincide con el día en que Estados Unidos hizo a Puerto Rico un territorio. Pero es interesante porque en distintos puntos de la historia política del Partido Popular, el más antiguo de todos los partidos que existen en Puerto Rico, el tema del estatus ha sido trabajado desde el punto de vista de que el estatus no puede ser una prioridad, de que hay que atender los problemas inmediatos, de que hay que darle solución a las cosas que preocupan cotidianamente a los puertorriqueños, en vez de entrar en esta discusión que algunos llaman estéril, otros llaman un tanto filosófica, otros llaman simplemente para las élites político-jurídicas del país. Y ese mensaje que se resume en la frase de Luis Muñoz Marín desde los años 40 de el estatus no está en issue, ¿qué quiere decir? No vamos a hablar de estatus, ha sido muy útil y ha producido siempre buenos resultados electorales para el Partido Popular cuando lo ha invocado. Lo invocó Luis Muñoz Marín en la década del 40, en aquella elección de 1940 y 44. Lo invocó Rafael Hernández Colón en aquella elección de 1984. Lo invocó Sila Calderón en las elecciones de 2000. Lo invocó Alejandro García Padilla en las elecciones de 2012. Porque al plantear que el estatus no está en issue desde tiempos de Muñoz, los populares han atendido siempre la realidad sociológica y política del pueblo puertorriqueño. El pueblo puertorriqueño tradicionalmente le ha tenido miedo a la independencia y a la soberanía, y ha habido siempre un segundo grupo político más interesado en la anexión política, principalmente las élites económicas del país. Ya luego la anexión se convirtió en discurso mayoritario, pero desde siempre hubo un sector, sobre todo vinculado al poder económico, favorecedor de la anexión política, de eso que llamamos la estadidad. Y con proclamar que el estatus no está en issue, los populares invocan a ese grupo. Y de una vez establecen la regla al interior del partido de que las diferencias de estatus se tienen que acallar y se tienen que subyugar al interés primario de obtener el poder electoralmente. O sea, de ganar las elecciones. ¿Por qué el
el interés de ganar las elecciones? Bueno, porque al ganar las elecciones se controlan las prebendas que da el poder. Y claro, según van avanzando los años y ha ido evolucionando también la relación, pues los populares proclaman el estatus no está en issue y si ganan, ponen el tema en el rescoldo y no lo atienden. Y al hacer eso, el grupo, los anexionistas, los que favorecen la anexión, no es que dejen de ser anexionistas, sino que no ven al Partido Popular ni a su liderato como un peligro para las aspiraciones de anexión. Mientras que los populares, sobre todo los populares de la época de Muñoz o de la época de Hernández Colón, que son el verdadero corazón del rollo de ese partido, se sienten satisfechos con que después de todo, si el estatus no está en issue, el ELA es lo que hay. Y básicamente el único grupo que se enajenan es el grupo de los liberales o de los soberanistas del partido, que ya muchos de ellos han hecho la transición hacia nuevos movimientos políticos, pero que ocasionalmente cuando esos movimientos políticos fracasan, regresan y prestan su voto al Partido Popular porque es la única herramienta disponible para derrotar al Partido Nuevo Progresista, partido dominante en el espectro político puertorriqueño en los últimos más de 30 años. Y en esta ocasión no va a ser diferente. Es exactamente la misma estrategia y yo creo que van en camino a que tenga mejores resultados en la matemática electoral. Porque aprovechando una coyuntura que con olfato muy agudo, el presidente de la Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes, el nuevo progresista Víctor Párez, olfateó ante una legislación, un proyecto de ley presentado por el legislador popular Connie Varela de Caguas, que siempre ha tenido un interés en los temas del estatus y procesales, y que inclusive llegó a presidir una comisión que sobre este tema no hizo nada, radicó a principios de este cuatrienio un proyecto, el proyecto de la Cámara 78, creo, para viabilizar o para implementar una Asamblea Constitucional de Estatus. La Asamblea Constitucional de Estatus es este mecanismo parecido al del 52, pero para atender únicamente las propuestas de relación política con Estados Unidos, que originalmente fue traída a la palestra de la discusión política por el Partido Independentista puertorriqueño. Pero que a principios de la década del 2000, cuando el Partido Popular necesitó votos de la izquierda para ganar las elecciones, especialmente en la elección en la que compitió Aníbal Acevedo Vilá y otras, pues empuñaron y se comprometieron con la Asamblea Constitucional de Estatus, que es una propuesta para que se escojan delegados de todo Puerto Rico, postulados por los partidos políticos y en representación de todas las vertientes de solución de estatus. Esa asamblea discuta las diferentes vertientes, adopte consensos sobre las que son aceptables o no, y a nombre del pueblo se las proponga al Congreso de los Estados Unidos para un proceso definitorio. Algo a lo que el Congreso de los Estados Unidos nunca ha atendido ni nunca le ha dado paso. Pero es una forma de procesar internamente el tema del estatus para el Partido Popular. Nosotros nos comprometemos a discutirlo, nosotros nos comprometemos a que representantes electos hagan sus propuestas y ya luego vemos cómo nos ponemos de acuerdo con las otras facciones. Pero el proyecto de Connie Varela, traído por el PNP desde la mayoría de la Cámara de Representantes a discusión, podría representar que los populares tengan que abrir la discusión interna del estatus político en este año. Y eso es algo que los populares y principalmente Pablo José Hernández no quieren hacer porque ellos piensan que tienen una buena oportunidad de acceder al poder porque Pablo José demostró fuerza electoral y fue el candidato que más votos sacó en 2024. Por lo tanto, el diseño estratégico de Pablo José Hernández para intentar ganar las elecciones de 2028
no es atraer a los liberales, ni es atraer a la facción de populares que se hayan podido ir al independentismo o que hubiesen ingresado en movimientos como Victoria Ciudadana y otros que en este momento no están ni organizados, ni bien organizados, sino es atraer y coquetearle a un grupo de insatisfechos que pueda haber en el Partido Nuevo Progresista, insatisfechos por el gobierno de Jennifer González, insatisfechos por cómo terminó derrotado Pedro Pierluisi y una facción suya, que podrían ver en Pablo José una figura que al no ser antianexionista y al no estar casado con el tema del estatus, pues se puede permitir que acceda al poder con sus votos porque no es peligroso para el futuro de la anexión. Y pienso también que en el Partido Popular avisoran que en el PNP va a haber un proceso primarista para la candidatura a la gobernación, o por lo menos hay una buena oportunidad de que lo haya, y que el grupo que pierda en esa primaria, ya sean los seguidores de Jennifer González o los del alcalde Miguel Romero de San Juan o los del que sea el candidato en oposición, pues puede ser un grupo del cual, no teniendo miedo a la agenda política del Partido Popular, como que vaya a decantarse hacia la soberanía o hacia cualquier otro arreglo que pueda terminar con con la unión permanente, que no es otra cosa que con el vínculo de ciudadanía con los Estados Unidos, pues no es amenazante. Y en esa matemática es que Pablo José ha establecido su estrategia para estos primeros 3 años del cuatrienio en el que le va a tocar reconstruir electoralmente al Partido Popular para tratar de convertirlo en el aglutinador de toda la oposición, que es en más o menos un 60%. Todas las fuerzas de la oposición representan un 60% del electorado. Así que para de ahí construir un acuerdo de oposición, pues su estrategia es mover el Partido Popular hacia la derecha, hacia el anexionismo. Y por eso, de una vez y aprovechando la celebración del 25 de julio, cerró la puerta a la discusión de ese proyecto ni de ninguna otra medida que tenga que ver con el estatus. Proclamó que no hay ambiente en Washington para plantear nada sobre el estatus de Puerto Rico y así no tiene que entrar en un área de su agenda como comisionado residente que él llama básicamente estéril, y se permite un buen tiempo para atraer a las fuerzas proamericanas de afuera del Partido Popular que puedan ver en él una opción. ¿Y qué va a pasar? Preguntan muchos de ustedes con los liberales. ¿Y qué va a pasar con los soberanistas? ¿Qué va a pasar con esa otra fuerza a la que yo creo que Pablo no ve en este momento como necesaria para ganar? Pues va a pasar lo que ha pasado siempre, o lo que el Partido Popular ha intentado hacer siempre, y que le ha dado buenos resultados siempre, que es que al final, cuando todo queda polarizado entre el PNP y el resto, si el Partido Popular tiene buenos números, si el Partido Popular mide bien en las encuestas y si el Partido Popular tiene dinero para hacer campaña, todo lo cual tiene que ver con no llevar un discurso antiamericano, pues terminan reconociendo que es la única opción de derrotar al Partido Nuevo Progresista. Y esa es la apuesta. Uno puede tener dudas de si eso va a funcionar a estas alturas del siglo XXI. Uno puede tener sus ideas de si, por ejemplo, los que se fueron a Victoria Ciudadana, que por el momento no existe como partido, o los que se fueron al Proyecto Dignidad, un poco más conservadores, pero algunos de ellos del ala popular, van nuevamente a comprar ese argumento. Puede haberlo o no, pero por lo pronto esa es la apuesta y yo creo que es evidente que Pablo José quiere regresar al Partido Popular de la Casa Grande, en la que como el estatus no está en issue,
caben todos los que estén en contra del gobierno de turno. Es un poco la continuidad histórica del autonomismo puertorriqueño. El estatus como segunda agenda fue el discurso exitoso de Luis Muñoz Rivera desde 1904 en el Partido Unión de Puerto Rico. Fue el discurso exitoso de Luis Muñoz Marín en los años 40 desde el Partido Popular Democrático, alejándolo de sus orígenes independentistas. Fue el discurso exitoso de Rafael Hernández Colón en los años 80 y fue y ha sido el discurso exitoso de prácticamente todos los gobernadores que Puerto Rico ha tenido del Partido Popular. Y Pablo José quiere darle una oportunidad nuevamente a ese modelo. Seguimos mañana.